Justiniano Lorenzo, estudiante de la Universidad Alfred Nobel. Estoy cursando el primer cuatrimestre de la licenciatura en Psicopedagogía. A continuación les explicaré 3 temas que me parecieron importantes en la materia de Antropología Social, los cuales son el hombre y su sociedad, la sociedad y cultura y la sociedad y política. Pero antes les haré una breve recopilación sobre de qué trata mi maqueta. Pues a mi presentación le añadí personas que son las que forman una sociedad, le puse un foro, lo que es de las artes, la música, las culturas, todo lo que tenga que ver en relación con las tradiciones y todo eso de una sociedad. De igual manera le puse un municipio que va respecto a la política. Como primer tema está el hombre y su sociedad. Hombre es una palabra que puede referirse de manera general al ser animado en general, sea varón o sea mujer, que forma parte de la especie humana. Cultura, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Sociedad, conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. El hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano fuera de la sociedad. Aprendizaje, costumbres y comportamientos o relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos como humana, importancia que contrasta con la poca atención que se ha prestado a la realidad de este análisis. Otro tema que vimos en este cuatrimestre es sobre la sociedad y su cultura. La sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que se rige por las costumbres, que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. La sociedad es importante ya que el ser humano es un ser social porque vive en un entorno donde no está aislado, sino que le toca relacionarse con personas diferentes, cada una de ellas con costumbres, intereses e ideas propias. Además, la vida en sociedad le permitirá al ser humano desarrollar factores tales como la comunicación, el lenguaje o la vida social que serán fundamentales para la correcta evolución física, psíquica del sujeto. Vivir en sociedad es necesario para factores tales como empezar a caminar, hablar, leer y escribir, así como también para poder significar sus sensaciones y percepciones. Explicaré brevemente cómo ha ido evolucionando la sociedad. Las sociedades evolucionan dando pequeños pasos hacia la complejidad. A partir del análisis de dicho árbol, los investigadores concluyen que las culturas evolucionan hacia una mayor complejidad, siguiendo lentos procesos por fases, y hacia una menor complejidad, dando pasos más radicales. En la actualidad, la organización de las sociedades se da en forma jerárquica, gastándose hacia las llamadas clases sociales, según la clase alta, clase media y clase baja. Esta clasificación se genera a partir del nivel económico que el individuo tenga fundamentalmente. De esta forma se establecen distintos parámetros que varían según el país, por los cuales se determinan tanto sueldos mínimos como máximos que delimitan la pertenencia a cada clase. Un proceso social, en definitiva, está formado por una serie de interacciones dinámicas que se desarrollan en el seno de una sociedad. Los procesos sociales son un concepto de la sociología que denota la dinámica de interacción de los individuos y los distintos grupos que conforman una sociedad a medida que entablan y reajustan sus patrones de conducta. ¿Qué es un proceso básico? El término proceso designa una serie repetida de operaciones. Los procesos básicos de interacción social son la cooperación, la acomodación, la asimilación, el conflicto, la obstrucción y la competición. La antropología social. A continuación les hablaré acerca de la cultura.
La cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializadas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. La cultura está representada por un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones, así como también costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, etc. Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura, algunas de las cuales pueden ser las siguientes. Según el trato social, esta se refiere de alta y baja cultura, para referir respectivamente a la cultura de las clases privilegiadas y dominantes. Otra sería según uso de la escritura. Con esta podríamos hablar de las culturas orales y ógrafas, para aquellas que no conocen la cultura y dependen de la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones, y de culturas letradas, para aquellas que manejan la escritura y dependen de ella para hacerlo. Una clasificación más sería según el estado de desarrollo histórico. Esta es dependiendo del lugar que ocupan en el transcurso de la historia humana. Es posible hablar de culturas primitivas o originales, culturas nómadas, culturas agrícolas, culturas urbanas que son propias de la ciudad o culturas industriales. Por último, podría ser según su religión, ya que es posible dividir las culturas en base a su raíz religiosa, la cual determinó históricamente su rango de valores, normativas, morales y éticas. Toda cultura se forma a partir de 6 elementos básicos, que son valores, normas y sensaciones, creencias, símbolos, idiomas y tecnología. A continuación les hablaré acerca. Por último explicaré sobre la sociedad multicultural y la sociedad pluricultural. La sociedad multicultural es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico, social. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural. Existen en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. La sociedad pluricultural se le denomina de esta manera a la coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas culturas en el seno de la sociedad. Este término intenta referir a un proceso en donde existen individuos que sostienen diversos marcos culturales y que pueden resolver las diferencias que entre estos marcos existen de un modo armónico. Como último tema tenemos sociedad y política. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Política es la ciencia que trata del gobierno y de la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. La sociedad política es un concepto de las ciencias políticas y sociales para referirse al grupo humano constituido en sujeto colectivo de la política. Algunas de las características de la sociedad son el sentido de la semejanza entre los individuos, la interdependencia, la división de labores, entre otras. La sociedad se puede definir como el conjunto de seres humanos que viven bajo un sistema de gobierno, leyes y cultura determinada. Algunas de sus funciones son la supervivencia del grupo, la mejora de la calidad de vida, la educación, sanidad, formación, etc. Dentro de una sociedad grande pueden haber muchos grupos con diferentes subculturas asociadas con región, origen étnico o clase social. Se entiende por ideologías políticas a los conjuntos de ideas y postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Según los estudios sociales, una ideología política es un juego ético de ideas, principios, labores y económico, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, clase o grupo grande, que explica cómo la sociedad debería funcionar. Las ideologías políticas ofrecen algún programa político o cultural para un cierto orden social.
A mi opinión personal, la cultura política hace referencia a los valores, actividades y percepciones que tienen y tenemos nosotros los ciudadanos sobre un sistema de gobierno, incluyendo también la forma en la que nos relacionamos con él. Los valores, creencias y percepciones que forman la cultura decretan las reglas y formas de vida en el ámbito político, social y económico. Bueno, de esta manera doy por terminado con mis temas. Muchas gracias.